Buenos días, contadores y contadoras de la historia. El día de hoy hablaremos de un joven que murió a los 15 años, que amaba la tecnología, que jugaba PlayStation, programaba páginas web y cada vez que pasaba frente a una iglesia, entraba a hablar con Dios. Su nombre fue Carlo Acutis y hoy está a punto de ser canonizado como santo por el Vaticano. De hecho, este evento tendría que haber sido el pasado 27 de abril, pero Francisco tenía otros planes. Para algunos, su historia es una inspiración pura. Para otros, un símbolo de lo que la Iglesia busca desesperadamente en estos tiempos. Alguien joven, moderno, con fe inquebrantable. Este video no busca burlarse ni atacar, pero sí poner en la mesa algo que pocas veces se discute. ¿Qué significa que un joven así sea declarado santo? ¿Qué hay detrás de sus milagros, su cuerpo incorrupto y su legado digital? ¿Estamos frente a un verdadero prodigio o frente a una nueva narrativa perfectamente construida? Quédate seas creyente o no, porque a veces cuestionar no es faltar al respeto, es buscar entender mejor. ¿O ya se te olvidó que Jesús destrozó un mercado entero? Cuestionó, aunque no hay que hacerlo de esa manera. Comenzamos. ¿Quién fue Carlo Acutis? Carlo Acutis nació en Londres en 1991, pero desde pequeño vivió en Italia, en Milán. Su familia era católica, pero no practicante, es decir, como muchas familias en el mundo, bautizados por tradición, pero sin una fe activa, a menos claro que te esté llevando la ching. Entonces sí, cierras los ojos y dices, Dios, soy yo otra vez. Sin embargo, Carlo fue la excepción. Desde muy niño mostró un interés profundo por lo espiritual. A los 7 años pidió hacer la primera comunión, una edad más temprana de lo habitual. Tampoco tanto, yo me la aventé a los 8. Sí, señores, estoy bautizado, hice la primera comunión y salí de Cristo en 3 viacrucis consecutivos. Desde entonces, Carlo asistía a misa todos los días, algo que, seamos sinceros, ni siquiera muchos adultos practicantes lo hacen. Tenía una fascinación especial por la Eucaristía. Decía que era su autopsia al cielo. Y mientras otros niños soñaban con ser astronautas, futbolistas o cantantes, Carlos soñaba con acercar a más personas a Dios. Pero no era un niño apartado del mundo moderno. Jugaba videojuegos, amaba a sus mascotas y aprendió a programar desde pequeño. Combinó su fe con la tecnología y creó una página web donde recopiló más de 100 supuestos milagros eucarísticos alrededor del mundo. Lo hizo todo por cuenta propia, sin ayuda, sin una gran estructura detrás, solo él, su laptop y su fe. En 2006, con apenas 15 años, le fue diagnosticada una leucemia fulminante. En el hospital, Carlo ofreció su sufrimiento por el Papa de ese momento, Benedicto, y por la Iglesia. Murió pocos días después y ahí comenzó la historia que muchos ya conocen, la del Santo Milenio. Los milagros de Carlo Acutis. Para que alguien sea canonizado como santo, el Vaticano exige 2 milagros comprobables. Y en el caso de Carlo Acutis, bueno, milagros no faltaron, al menos no en los registros oficiales. El primer milagro fue aprobado el 10 de octubre del 2020, año en que Carlo fue beatificado. El caso ocurrió en Brasil. Un niño de 7 años, Mateus, sufría una enfermedad llamada páncreas anular, una condición congénita que le impedía digerir alimentos correctamente y estaba en un punto donde ya vomitaba hasta el agua. Con estas condiciones, el terrible final solo era cuestión de tiempo. Tras visitar una reliquia de Carlo y pedir simplemente que dejara de vomitar, el niño fue curado de forma súbita. El segundo milagro llegó casi 4 años después, el 23 de mayo del 2024, apenas unos días antes de que se anunciara oficialmente su canonización. Esta vez desde Costa Rica, una joven, Valeria, de 21 años, sufrió un grave accidente al caer de su bicicleta. Sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo, estuvo en coma. El diagnóstico no era alentador, pero después de que su madre rezara a Carlo, la joven se recuperó rápidamente contra todo pronóstico médico. 2 milagros, 2 jóvenes, 2 contextos emocionalmente potentes. ¿Casualidad o buen cálculo?
Y es que la iglesia lleva años perdiendo fieles jóvenes, y de pronto aparece un chico que amaba los videojuegos, hablaba de Pokémon y usaba internet para evangelizar. Y los milagros que se le atribuyen, curiosamente, también están ligados a jóvenes. ¿No es esto extremadamente conveniente? Porque aquí no hablamos de multitudes salvadas, no es que intercedió para frenar un conflicto, ni para erradicar hambre infantil, ni para prevenir una pandemia. No, Carlo y todos los santos, o al menos la figura post-mortem de este, intervino para salvar a 2 personas. 2. Como si los milagros tuvieran un sistema de cupo limitado. Y sí, entendemos que cada vida vale, pero vaya, si estás en presencia de Dios, del Altísimo, si puedes interceder directamente, ¿de verdad eliges salvar a 2 personas específicas en lugar de, digamos, iluminar a un líder mundial para evitar genocidios o curar millones con cáncer? ¿Qué lógica divina decide eso? Claro, aquí entramos en terrenos pantanosos porque cuestionar un milagro probado por la Iglesia es para muchos una blasfemia. Pero no estamos blasfemando, estamos preguntando. Porque si algo nos enseña la historia es que los milagros siempre parecen ocurrir donde hay cámaras, hay devoción intensa y sobre todo una necesidad institucional de esperanza. El cuerpo incorrupto y la fe que decide no ver. A lo largo de este canal hemos hablado de narrativas, de cómo la historia, la religión y el poder se entrelazan para moldear la percepción de la realidad. Desde los relatos de la resurrección de Cristo, que como ya vimos no se sostienen con evidencia histórica sólida, hasta el uso de reliquias, apariciones y cuerpos supuestamente incorruptos como símbolos de lo divino. Pues bien, la historia de Carlo Acutis no es la excepción. Cuando se anunció que su cuerpo había sido exhumado y se encontraba incorrupto, la noticia se viralizó. Muchos lo tomaron como una señal irrefutable de su santidad. Se difundieron imágenes del cuerpo con su rostro sereno, con su ropa limpia, como si simplemente estuviera dormido. Pero la verdad es otra. La misma Iglesia Católica, a través de la diócesis de Assisi-Nocera, el obispo Domenico Sorrentino, confirmó que el cuerpo de Carlo fue reconstruido parcialmente y que su rostro incluso fue revestido con una máscara de silicona. Y sin embargo, hasta el día de hoy, miles, si no es que millones ya, siguen creyendo que su cuerpo fue encontrado tal cual, perfecto, intacto, milagroso, como lo tienen exhibido. Espera, ¿exhiben un cuerpo? ¿Por qué? Porque cuando una narrativa encaja con lo que uno ya quiere creer, todo lo demás sobra. Y esto no es nuevo. Pasó con el sudario de Turín, una tela que supuestamente envolvió el cuerpo occidental y muy guapo de Jesús, pero que las pruebas de carbono 14 datan del 1200, no del siglo I. ¿Qué hizo la gente cuando supo? Nada, lo ignoraron. Porque a veces la fe no busca la verdad, busca consuelo, busca reafirmarse. La historia de Carlos, su canonización, sus milagros, su cuerpo supuestamente intacto, todo encaja en una estructura narrativa muy vieja, la misma que se ha usado por siglos para construir figuras sagradas. Primero la tragedia, luego el mensaje, después los milagros y por último la imagen imborrable. Y no está mal tener fe, lo que está mal es renunciar a la verdad por miedo a que tambalee lo que creemos. ¿Por qué defender que el cuerpo de Carlo está incorrupto cuando hasta la misma iglesia dice que no lo está? ¿Qué necesidad tenemos de que un cuerpo no se descomponga para sentir que hay esperanza? ¿Qué necesidad hay de exhibirlo, de separar su corazón y guardarlo también? En serio, católicos, no se pasen de verdura. Tal vez, solo tal vez, no necesitamos santos de silicona para encontrar sentido. Tal vez la fe más fuerte no es la que ignora los hechos, sino la que se atreve a mirarlos de frente. Carlo Acutis fue sin duda un joven admirable. A los 15 años logró lo que muchos adultos no: combinar su pasión por la tecnología con su fe, creando una base de datos sobre milagros eucarísticos que aún hoy sigue siendo consultada. Como creador de contenido, sé lo que implica investigar, organizar y publicar información de manera constante. Y Carlo lo hizo solo, sin patrocinadores ni equipos de producción. Ahora bien, ¿su canonización es prueba de un milagro? No necesariamente. La Iglesia Católica exige 2 milagros comprobados para canonizar a alguien, pero la interpretación de lo que constituye un milagro puede ser subjetiva y en ocasiones cuestionable.
Ahora, ¿la Iglesia lo convierte en santo por fe o por necesidad? Aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda. En las últimas décadas, la Iglesia ha enfrentado una disminución significativa de la participación de los jóvenes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la asistencia a servicios religiosos ha disminuido del 42% hace 2 décadas a aproximadamente el 30% en la actualidad. Además, un estudio de 2020 reveló que el 36% de los millennials estadounidenses se identifican como nones, es decir, sin afiliación religiosa, frente al 10% en 1986. Estos datos reflejan una tendencia preocupante para la Iglesia. En este contexto, la figura de Carlo Acutis, un joven devoto y apasionado por la tecnología, se presenta como una oportunidad para reconectar con las nuevas generaciones. Su historia gusta a los jóvenes y puede ser vista como una estrategia para revitalizar la fe entre ellos. Entonces, y lo más importante, ¿qué opinas tú? ¿Es Carlo Acutis un verdadero santo o el primer influencer del Vaticano? ¿Su historia es un testimonio de fe genuina o una narrativa cuidadosamente construida para atraer a una audiencia más específica? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Recuerda, cuestionar no es faltar al respeto, es buscar la verdad. Y en la historia que no te cuentan, eso es precisamente lo que intentamos hacer. Yo soy Fernando Magaña y si ya llegaste hasta aquí, por favor, déjame tu like o déjame tu dislike, un comentario positivo, negativo, retroalimentario, como tú quieras. Nos vemos en la próxima. Este video no le va a gustar a mi tío.